Y bueno, allí se fue creando también la necesidad de que tuviese una protección especial y todo eso, entre otras cosas, se discutió también en esa casa. Doble clic. Bueno, un poco de historia siempre es importante para entender también lo que de pronto nos está ocurriendo en el día de hoy. Vamos al plano internacional y a las reacciones al anuncio de los aranceles de los Estados Unidos. La caída de las mayores bolsas del mundo y advertencias de graves daños a las economías de los países son parte de estos efectos que ahora del anuncio del presidente Trump ya se pueden sentir. Desde la Unión Europea aseguraron estar preparados para responder, pero también admitieron que no es tarde para negociar. Los nuevos gravámenes anunciados por la Casa Blanca no han dejado a ningún país afectado sin reaccionar y las bolsas mundiales fueron las primeras en caer durante la mañana de ayer. La bolsa de Nueva York abrió la jornada del jueves con fuertes retrocesos y su principal índice, el Dow Jones de Industriales, se contrajo 2,75%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq tuvieron uno de sus días más agitados de los últimos años, al igual que hoy. Esto mientras que países como China, que desde este sábado tendrá que pagar un extra de 34% en aranceles al ingresar sus productos a Estados Unidos, llamó a la Casa Blanca a cancelar inmediatamente los nuevos gravámenes porque aseguraron que ponen en peligro el desarrollo económico mundial. Sumado a esto, este viernes desde el gobierno chino confirmaron que igualarán los aranceles de 34% a los productos de origen estadounidense que ingresen al país asiático. Desde la Comisión Europea, en tanto, su presidenta Ursula von der Leyen afirmó que los aranceles constituyen un duro golpe a la economía mundial, declarando además que la Unión Europea está preparada para responder, aunque aseguró que no es demasiado tarde para abrir negociaciones con Washington. Juan Pablo Toro, analista internacional, director ejecutivo de Athena Lab, está con nosotros esta mañana para seguir conversando y analizando esta noticia que, por Dios, que ha remecido al mundo. ¿Qué tal? Bienvenido, Juan Pablo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ramón, y un gusto hablar contigo nuevamente. Oye, Juan Pablo, bueno, China respondió, yendo a lo último, ¿no? Y ya, a lo tuyo, lo mío. Así es. Una cosa era conocer los anuncios del presidente Trump el día de, comillas, la liberación y determinar cuánto iban a hacer para cada país o para los sucios 15, ¿cierto? Esto que tienen superávit en la balanza comercial con Estados Unidos. Y lo que venía después era la respuesta, ¿no? La represalia de los países o respuesta. Hay algunos que han optado por negociar, México, por ejemplo, la Unión Europea en esa lógica, otros que responder con números similares y ahí viene la respuesta de China, que por lo demás ya está grabada con 20%. O sea, los aranceles para Chile en efecto ya son 54%, 34 más 20. Entonces, lo peligroso de la guerra comercial es en que entremos en una escalada donde todo el mundo empiece a lanzar más y más aranceles y básicamente lo que podemos ver, y tú decías, es importante la historia para entender un poco esto, de que se está desmontando un poco el sistema global de comercio que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que busca justamente darle estabilidad. ¿Esto es un golpe a la globalización? Sin duda. De hecho, hoy día se habla mucho de que estamos en una etapa de desglobalización o de redefinición de la hiperglobalización, ¿ya? Entonces, puede ser un golpe, no creo que definitivo. El mundo es interdependiente, nuestros teléfonos celulares tienen piezas de 30 a 20 países, ¿sabes? Distintos elementos, eso no va a dejar de pasar. Pero efectivamente lo que los países van a empezar a ver es que ya no sus relaciones económicas internacionales no solo en términos de costo-beneficio, ¿sí? Sino más bien también en términos de seguridad económica. ¿Es confiable el socio que tengo al lado? Oiga, yo tengo un acuerdo de libre comercio porque me sube aranceles esto. Si firmamos un acuerdo, o sea, el acuerdo no me blinda esto. Oiga, de repente estoy demasiado expuesto a ese país. ¿Qué pasa si ese país toma una medida y afecta a mi comercio? Estamos más expuestos a China por temas de exportaciones, por un lado. ¿Qué pasa si esa cadena de suministro un día se corta por el COVID, ¿cierto? Viene una pandemia y esta cadena de suministro que yo la daba como por segura es más débil de lo que creo. Entonces la verdad es que estamos viendo una redefinición de la globalización y donde el elemento de seguridad económica es clave para los países. En una mirada de consejo de tipo, ¿cómo decirlo?, coloquial y podría decirse también bastante práctica, a uno le decían o le enseñaban cuando chico que había que colocar los huevos en muchas canastas, ¿no es verdad? Porque había que diversificar las posibilidades. Es como, resumiéndolo, tal vez algo que empieza a tomar más sentido hoy día, producto de la dependencia tal vez de un mercado cuando ocurren cuestiones como esta. Bueno, siempre ha tenido sentido la diversificación para reducir riesgo y en este caso
justo este anuncio arancelario Trump se produce cuando el presidente Boric está de visita en India, justamente tratando de abrir uno de los mercados que está creciendo más rápido en el mundo. India igual tiene una política un poco proteccionista, producto de su historia, cierto, colonial, etcétera. Pero va en esa línea. Eso lo que se ha hecho al tratar de abrir mejores relaciones económicas con los países del Golfo, también con la ASEAN, ¿cierto? La Asociación de Naciones Sudeste Asiático. Entonces hay que diversificar mercados y es una política que yo creo que es más razonable que entrar en una retaliación o represalia arancelaria. Además que hay que calibrar el tamaño de la economía de uno. China puede decirle, toma tus 34 y 34 más, pero países con economías más chicas tienen que ser muy, cierto, calculadores y muy cautos también en cómo van a reaccionar. Alguien dice, llevando la cuestión sencilla, a propósito de la respuesta de China hoy día, que nos vamos a llenar de productos chinos ahora porque los chinos van a aprovechar la oportunidad de colocarlos más en el mundo, producto de esta guerra arancelaria y tal vez mucho más barato. Bueno, uno de los The Economist, que es uno de los medios de referencia al respecto, decía en una nota, Make China Great Again. O sea, ¿a quién va a beneficiar esto en el largo plazo? Puede que a China, que justamente a la cual Estados Unidos ve como un rival. Entonces, efectivamente, China por lo demás ya es principal socio comercial de 140 países, o sea, en un total de 200, ya no es Estados Unidos. Entonces, la verdad que China viene liderando los intercambios comerciales y justamente puede que esto sea en el corto plazo beneficioso para ellos, pero hay que calibrar porque también ellos se van a sentir el efecto. Sí. Una cosa es cómo te impactan directamente a ti, ¿cierto? Los aranceles que te impone Estados Unidos, en este caso en Chile, el 10%, excluyendo cobre y madera, pero otros cómo impacta a los países que son tus socios, a los que te compran más. Y claro, esto le impacta a China y China es un gran comprador. Entonces, toda esta política arancelaria te va a pegar directa e indirectamente. Eso es muy interesante porque los análisis de repente, sí, certeros en el sentido, pero tal vez más restringidos, hacen ver solamente una parte de la película. Por ejemplo, que se abre alguna oportunidad, es cierto, para ciertas industrias. Por ejemplo, no sé, si uno dice la industria salmonera, nuestros principales competidores son los noruegos, por decirlo de alguna manera, en producción. A los noruegos les subieron un 15%, nosotros un 10%. Entonces hay un margen allí que podríamos utilizar. Los vinos nos ponen 10%, los vinos italianos tienen 20%. Entonces una posibilidad. Ya, ok, de acuerdo, pero si hay una recesión mundial, si todo se va al tarro de la basura, al final igual nos va a afectar por otro lado. Sí, desde el punto desde el punto de vista que se mire, esto es una mala noticia. O sea, yo no creo que haya algo positivo, pero dentro de todo hay que ser serios y cautelosos y buscar si hay oportunidades dentro de esto. Yo, cuando hablaba con distintos amigos que están repartidos en distintos países de Latinoamérica, que vamos a juntar la próxima semana, y era este 10% es lo menos malo dentro de un escenario malo. Claro. Entonces uno no sabe si agradecer esto porque pudo haber sido peor. Y dentro de todo, a nosotros, las exportaciones de Chile en valor total a Estados Unidos anuales son 16.000 millones de dólares. La mitad es cobre y maderas y esos quedaron excluidos. Hay una revisión en marcha que tiene que conocerse en noviembre, pero haciendo matemáticas simples, bueno, la mitad de 16, o sea, hay 8.000 que podrían ser afectados y si estamos poniendo sobre el 10%, no parece ser tan grave. Y el último IPOM del Banco Central, por lo menos, ante conocer este anuncio, porque de marzo decía, no, la verdad que las medidas de Trump hasta ahora han afectado a Chile moderadamente, entonces tendremos que conocer las nuevas proyecciones del Banco Central, cómo va a pegar esto. Y lo que me sorprendió hoy día que estaba leyendo es que Trump dijo, oye, estos aranceles no están escritos en piedra, o sea, no está yendo fenomenal, pero los países se nos están acercando, podemos negociar. Entonces, es muy de Trump, ¿no? Hay que conocerlo y yo siempre recomiendo esta película The Apprentice, que está en un servicio de streaming y donde dice Trump tiene una política de negociar que aplica en todo plano, ¿ah? Que es primero atacar, después negar o desconocer. Yo no dije eso, no es tan así, o sea, esos aranceles no están en piedra, podemos negociar, y después siempre clamar victoria y nunca reconocer una derrota. O sea, si los números salen mal es porque los países al final respondieron con represalias y no eran socios confiables y vimos que lo que yo decía tenía cierto. Y si
los países se avienen a una negociación y esto da más ingresos a Estados Unidos, por ejemplo, para decir, vieron que triunfé y estaba en lo correcto. Entonces, hay esta lógica negociadora que hay que tratar de entenderla, no juzgarla, porque la verdad vivimos con ella y yo creo que hay que ver qué se puede obtener de la fase de negociación. A algunos le llamó mucho la atención que no haya hecho una discriminación positiva respecto de sus aliados más tradicionales o los más cercanos incluso ideológicamente. No, entiéndase, no sé, Israel, Argentina, que por ejemplo lo hubiese dejado afuera. Entiendo que el único que no aparece en el mapa es Bukele, del Salvador, pero el resto todo le puso de 10 para arriba. Entonces, creo que Israel 14, si no me equivoco. Entonces, algunos interpretaban como que, no sé, y lo dejaba un poco perplejo. Si había el instrumento económico, lo iba a utilizar luego como políticamente también, con gestos para aquellos que son más cercanos. Sí, la verdad es que este anuncio, cuando se lee ya no en la clave comercial, que ya es complejo, cuando se lee en clave política, es sumamente desconcertante porque, por ejemplo, castiga a Japón, a Corea del Sur y a Taiwán, Claro. ¿no? Donde Taiwán está siempre el potencial conflicto con China. Ciertamente Estados Unidos tiene una especie de compromiso con la protección de Taiwán y por último, si Estados Unidos en un eventual conflicto no saliera a apoyar a Taiwán, todo el sistema de alianza en el este de Asia se cae con Japón y Corea del Sur. Entonces, es muy desconcertante, además que por un lado hay sectores en Estados Unidos que a Taiwán le están diciendo gaste más en defensa. Póngase con más plata para defensa. Pero nosotros de alguna forma le ayudamos, pues usted tiene que poner más. Pero con esta otra política debilita su economía. Entonces le pides que gaste más, pero debilita su economía. Entonces es difícil verlo y es difícil ver qué quiere Trump en un análisis que hicimos nosotros. Claro, uno puede decir, bueno, quiere potenciar sus industrias locales, protegiéndola con aranceles externos, ¿cierto? Entonces, por otro lado, podría querer aumentar los ingresos fiscales, ¿cierto? Con estos nuevos aranceles. Por otro lado, está presionando a los países para que hagan más en distintos ámbitos de seguridad, por ejemplo, a los que tienen temas de droga y de inmigrantes, los presiona con aranceles, los voy a castigar con aranceles a menos que ustedes se pongan las pilas y cuiden mejor la frontera y no dejen pasar droga. O a los que hacen poco en defensa le dicen, lo voy a castigar con aranceles si no, usted no invierte más en defensa. Entonces, hay un uso ahí que es muy difícil de leer, porque al final, si castiga la economía europea y le está diciendo a los europeos que gasten más en defensa, ¿cuál es el intercambio? ¿Cuál es el punto medio ahí? Entonces es difícil de leerlo y por eso tenemos que, para tener un poco la película más completa, ver la respuesta a los países. Y China ya nos dio una primera señal contundente. La promesa de Trump es que Estados Unidos va a volver a ser grande y el otro día lo decía sin tapujos, vamos a volver a ser muy, muy, muy ricos. La gran pregunta es si eso se va a producir, lo van a ver los norteamericanos, la economía doméstica de inmediato, o va a pasar, producto de esta situación, un periodo hasta que esto, si funciona, le funcione, en donde va a tener que gastar más, donde todo le va a costar más caro, donde las familias van a tener que pagar más, la familia norteamericana, y eso va a provocar alguna frustración dentro de las promesas tan explícitas del presidente Trump. Mira, en ese sentido, primero que nada, es muy difícil leer la idea de que Estados Unidos ha sido un país con una economía vapuleada y abusada y expoliada, porque es una de las mayores economías del mundo, si no la mayor. Además, es mucho más por ejemplo, las grandes innovaciones tecnológicas. Entonces, esto de que Estados Unidos había sido perjudicado en la economía mundial es difícil de leer. Estados Unidos desde los años 70 aporta como el 25% del PIB mundial, se ha mantenido, lo cual uno puede decir, oye, pero debería ser más o menos, pero mantenerse cuando otros países han emergido es, yo creo, que un gran mérito. Además, que si Estados Unidos suma los que eran sus aliados, que no sé hoy día, pero es mucho más que la economía china y rusa junta. Entonces, es difícil primero hacer esa lectura. Ahora, todos los economistas están previendo más inflación en Estados Unidos, producto que se van a encarecer los bienes importados. Los autos van a subir 25%, los autos extranjeros. Entonces, se va a sentir inflación y un escenario bastante complicado. Dicen que puede venir esta inflación, o sea, poco crecimiento con inflación, un escenario probable. Y me llamó mucho la atención porque como Canadá fue uno de los primeros países básicamente amenazado con aranceles del orden del 25%, básicamente los canadienses hicieron una campaña en Estados Unidos pagando avisos que decía
oye, tu lista de supermercado te va a costar más el día de mañana, sí, estos aranceles se hacen verdad, que es una forma muy simple de presentarte en el fondo el escenario que se podría configurar con los aranceles que impuso el presidente Trump, si es que se hacen efectivos, si es que no hay un proceso de negociación, pero hay un impacto, hay la Tax Foundation, que es un centro de estudio que se dedica a solo seguir estos temas, calculaba, ¿cierto?, que el PIB de Estados Unidos se va a contraer como un 0,5% producto de estas medidas este año. Juan Pablo, y para terminar, la respuesta desde Chile, desde el ámbito económico, se dice, o lo decía incluso, lo refrendaba el presidente de la República en esta visita que está haciendo en India, decía que como esto era un anuncio que iba a venir, ya había reuniones, que se estaban viendo distintos escenarios, que se estaban preparando estrategias al respecto, que había que mantener la calma. Eso por el lado netamente técnico-económico. Por el otro lado, las declaraciones del sentir del presidente frente a Trump, de decirle que es un emperador, de decir que representa todo lo que él no quiere, no le gusta en la vida, etcétera, etcétera. Algunos señalan que perfecto en lo primero, muy mal en lo segundo. ¿Las cosas se mezclan? Efectivamente, porque para Trump se mezclan, o sea, Trump mezcla, como decía antes, los aranceles, busca tener efectos políticos en campos como la defensa y la seguridad de Estados Unidos. Entonces, como Trump mezcla la agenda, yo creo que efectivamente ha habido reuniones, yo he participado en algunas de esas reuniones, se prevían efectos moderados, se están tomando acciones específicas, están colaborando los gremios, la Cámara, la AmCham, por ejemplo, están distintos gremios colaborando de forma, creo que bastante cooperativa y también de bastante seria. Y no creo que colaboran las declaraciones del presidente. La verdad es que la lectura es que Chile no está en el radar de Trump, específicamente porque tiene Estados Unidos superávit en la balanza, entonces no había razones mayores de castigar a Chile por eso. Por otro lado, no le exportamos ni migrantes ni fentanilo, que es lo que hoy día, cierto, es uno de los motivos de discordia con México y Canadá. Entonces, si estamos bajo el radar, mantengámonos bajo el radar y negociemos sobre este 10% que nos impuso a los sectores que sí le puede pegar, como las frutas, salmones y otros. Pero no elevemos el tono en cazar una pelea con el mismo presidente para que note esto y obviamente tome algún tipo de represalia o decida elevar esto mayor. Entonces, yo creo que ha sido poco prudente. Me parece muy bien lo que está haciendo en India abriendo el mercado, pero entrar en esta pelea no creo que procede, y tampoco entrar en represalia. O sea, nosotros el libre comercio nos ha beneficiado y nos ha hecho bien. Entonces, creo que más bien tenemos que mantenernos en esa línea y defenderlo. Juan Pablo Toro, analista internacional, director ejecutivo de Athena Lab, muchísimas gracias por haber venido hoy día.